Me dijo que si la amaba, debía dejar mi carrera. La primera vez que Victoria me dijo que un hombre de verdad debía renunciar a sus sueños para cumplir los de su pareja, pensé que estaba hablando desde la frustración. Después entendí que lo decía completamente en serio. La conocí en la Facultad de Medicina. Éramos compañeros de carrera y pasábamos tanto tiempo juntos que nuestra amistad terminó convirtiéndose en algo más. Desde los primeros años, Victoria tenía una meta muy clara: quería ser cirujana estética. Mientras muchos de nosotros aún dudábamos sobre nuestro futuro, ella hablaba de ese objetivo con una seguridad impresionante. Quiero dedicarme a algo que me apasione y que me permita vivir bien, me dijo una vez. No quiero pasar toda mi vida preocupándome por dinero. Yo compartía esa forma de pensar. Mi interés siempre fue la medicina interna. Me gustaba estudiar los casos complejos, entender cómo se conectaban distintas enfermedades y encontrar respuestas donde otros solo veían síntomas aislados. Con el tiempo empezamos a imaginar una vida juntos. Fue Victoria quien propuso la idea. Ella sería la cirujana estética y yo el internista. Soñábamos con abrir una clínica propia. Nada extravagante. Un lugar profesional, moderno y construido con años de esfuerzo. Durante mucho tiempo, ese proyecto fue el centro de nuestra relación. Terminamos la carrera. Sobrevivimos a guardias interminables, exámenes imposibles, prácticas agotadoras y noches enteras sin dormir. Después llegaron los primeros trabajos. Durante los años siguientes ambos ganamos bastante bien. No éramos ricos, pero tampoco gastábamos de forma irresponsable. Ahorrábamos casi todo lo que podíamos porque teníamos una meta común. La clínica. Cada peso tenía un propósito. Cuando iniciamos nuestras especialidades sentí que por fin estábamos entrando en la etapa que habíamos esperado durante años. Yo empecé medicina interna. Victoria comenzó el camino hacia la cirugía estética. Todo parecía avanzar según lo planeado. Hasta que regresó de un viaje. Había decidido irse 2 semanas con algunas amigas para despejarse. Me pareció normal. Las especialidades médicas consumen la vida de cualquiera. Durante esos días hablamos poco. Me enviaba fotos. Me decía que estaba reflexionando. Que necesitaba reconectarse consigo misma. No le di importancia. Pero cuando volvió, algo era diferente. No era su apariencia. Era su forma de hablar. Empezó a interesarse por temas espirituales. Pasaba horas escuchando a supuestos maestros, siguiendo cuentas sobre energías, medicina alternativa y conexión con la naturaleza. Al principio pensé que era una nueva afición. Después empezó a cambiar sus hábitos. Luego sus creencias. Y finalmente empezó a cuestionar toda la vida que habíamos construido. Una noche decidí preguntarle directamente. ¿Te pasa algo? Estoy cansada. ¿De la especialidad? Negó con la cabeza. De la medicina. Recuerdo perfectamente el silencio que siguió. Pensé que se refería al agotamiento normal de cualquier residente. Pero no. Victoria me explicó que estaba convencida de haber vivido siguiendo expectativas ajenas. Que había confundido éxito con felicidad. Que quizá nunca había querido ser cirujana. La escuché sin entender. Porque estaba hablando de abandonar un sueño que llevaba persiguiendo desde antes de que yo la conociera. Le recordé todas nuestras conversaciones. Nuestros planes. Nuestra futura clínica. Nuestros años de estudio. Ella solo respondió. Las personas cambian, Hernán. Intenté creer que era una crisis pasajera. Una duda temporal. Algo que desaparecería con el tiempo. Pero una semana después llegó a casa, se sentó frente a mí y pronunció las palabras que cambiaron todo. He tomado una decisión. Sentí un mal presentimiento inmediato. ¿Cuál? Victoria me sostuvo la mirada. Y sin la menor duda respondió. Voy a abandonar la medicina. Y eso apenas era el comienzo. Me quedé inmóvil. Durante unos segundos pensé que Victoria estaba exagerando, que necesitaba descansar o que atravesaba una crisis profesional como les ocurre a muchos médicos. Pero cuanto más hablaba, más entendía que aquello iba mucho más allá. No solo quería abandonar la especialidad. Quería abandonar la medicina para siempre. Encontré mi verdadero propósito, me dijo. Le pregunté cuál era. Su respuesta me dejó sin palabras. Quería convertirse en chamana. Al principio creí que era una broma. Luego vi su expresión. No estaba bromeando. Victoria empezó a explicarme que durante su viaje había conocido personas que le habían abierto los ojos. Según ella, la medicina moderna se había convertido en una industria que trataba síntomas mientras ignoraba el origen espiritual de los problemas. Habló de ceremonias. De energía.
De sanación ancestral. De conexión con la naturaleza. Yo intentaba encontrar alguna lógica en todo aquello. Pero lo peor vino después. ¿Y nuestro proyecto? Pregunté. Por eso quería hablar contigo. Victoria me explicó que había investigado cómo convertirse en una auténtica guía espiritual. Según ella, debía realizar un proceso de iniciación en la India. Un retiro de aproximadamente un mes. Sin teléfonos. Sin internet. Sin contacto con el mundo exterior. Sin comunicación constante conmigo ni con su familia. Y como si eso no fuera suficiente, me contó que durante ese tiempo pensaba alimentarse únicamente de agua y alpiste como parte de una supuesta purificación. Creí haber escuchado mal. Le pedí que me repitiera esa parte. La repitió exactamente igual. Intenté explicarle que aquello era una locura. Que podía terminar gravemente enferma. Pero Victoria reaccionó como si yo fuera el problema. ¿Sigues pensando como te enseñaron a pensar? Porque soy médico, Victoria. Precisamente. Aquella respuesta me preocupó más que cualquier otra cosa. La mujer que había pasado años estudiando anatomía, fisiología, farmacología y cirugía ahora parecía desconfiar de todo aquello. Sin embargo, aún faltaba algo. Algo que convirtió una conversación absurda en un problema real. No necesito que vengas conmigo, dijo. Por primera vez sentí alivio. Perfecto. Pero necesito tu apoyo. ¿Qué significa eso? Victoria respiró profundamente. El viaje cuesta $20,000. Sentí que el aire desaparecía. ¿Cuánto? 20,000. Sabía perfectamente cuánto dinero teníamos ahorrado. Cada guardia. Cada turno extra. Cada sacrificio. Todo estaba destinado a nuestra futura clínica. Años de trabajo. Años de planificación. Y ahora me estaba pidiendo que gastáramos prácticamente todo para financiar una iniciación espiritual. Mi respuesta fue inmediata. No. Victoria parpadeó. Como si no hubiera esperado escuchar esa palabra. ¿No? No voy a financiar eso. Su expresión cambió al instante. No entiendes lo importante que es. Lo entiendo. Simplemente no estoy de acuerdo. Deberías apoyarme. Apoyarte no significa pagar por todo lo que decidas hacer. Aquella frase fue suficiente para encender la discusión. Victoria empezó a decir que aquello no era un gasto. Era una inversión espiritual. Según ella, si completaba la iniciación, nuestras vidas cambiarían para siempre. Después empezó a hablar del alma. Del más allá. De recompensas espirituales. De lugares llenos de abundancia que alcanzaríamos después de morir. Y entonces comprendí que ya no estábamos teniendo una discusión racional. Estábamos viviendo en realidades completamente distintas. Victoria, esto no tiene sentido. Porque sigues dormido. ¿Dormido? Todavía no entiendes cómo funciona el universo. Por primera vez sentí miedo. No por el dinero. Por ella. Porque hablaba con una convicción absoluta. Como alguien que ya había tomado una decisión y estaba dispuesto a arrastrar a cualquiera que se interpusiera. Y lo peor era que todavía no había visto hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La discusión empeoró rápidamente. Cuando Victoria comprendió que no iba a darle el dinero, dejó de intentar convencerme. Empezó a atacarme. Me llamó egoísta. Me dijo que no me importaba verla feliz. Que estaba destruyendo su oportunidad de cumplir su propósito. Intenté mantener la calma. Le repetí varias veces que podía tomar las decisiones que quisiera sobre su vida. Lo único que me negaba a hacer era financiar algo que consideraba absurdo. Entonces comenzó a hablar de energías negativas. De señales de la madre tierra. De hechizos. De contaminación espiritual. Escuché cosas que jamás imaginé escuchar de una médica. Según ella, nuestra casa estaba llena de objetos tóxicos para el alma. La televisión. La computadora. Los teléfonos. El microondas. Incluso el refrigerador. Todo estaba contaminado. Todo debía desaparecer. Pensé que exageraba. Hasta que me explicó cuál era su plan. Quería realizar un ritual de limpieza. Y para hacerlo necesitábamos quemar varios de nuestros aparatos electrónicos. La miré sin saber si reír o preocuparme. No vas a quemar nada. Tú no decides eso. Claro que sí. También son mis cosas. Aquello fue suficiente para que explotara. Victoria comenzó a gritar. A caminar de un lado a otro. A señalarme con el dedo. Y finalmente dijo algo que jamás olvidaré.
Un hombre de verdad renunciaría a sus sueños para cumplir los de su novia. La frase me dejó helado. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Quieres que abandone mi especialidad? Si es necesario. ¿Y que entregue nuestros ahorros? Si me amas, sí. No podía creer lo que estaba escuchando. Habíamos pasado años construyendo un proyecto juntos. Ahora ella quería destruirlo todo y esperaba que yo la acompañara. Eso no es amor. Claro que lo es. No. Eso es sacrificio unilateral. Victoria empezó a llorar. Me acusó de pensar únicamente en mí. Yo le recordé todo lo que habíamos construido. La clínica. Los estudios. Los ahorros. Los años compartidos. Entonces me respondió algo que terminó de romper cualquier esperanza. Ese sueño ya murió. Sentí un vacío enorme. Porque en ese momento comprendí algo. Victoria no estaba abandonando únicamente la medicina. También estaba abandonando la vida que habíamos planeado juntos. Y parecía esperar que yo hiciera exactamente lo mismo. Aquella noche terminó sin ninguna solución. Ella se encerró en una habitación. Yo me quedé solo en la sala. Mirando nuestra casa. Intentando entender en qué momento había empezado a perder a la mujer que conocía. Y sin imaginar que lo peor todavía estaba por llegar. Pasaron 2 días sin que prácticamente habláramos. Yo me refugié en el trabajo y en mis estudios. Necesitaba distancia. Necesitaba pensar. Quizá ella también. La tarde del tercer día regresé agotado. Cuando entré a la habitación me encontré con algo inesperado. Victoria estaba acostada en la cama. Sonriendo. Como si nada hubiera ocurrido. No me gusta que estemos peleados, dijo. Me senté a cierta distancia. No sabía qué esperar. Entonces me contó que había reflexionado mucho. Que había cometido un error. Que estaba confundida. Que no abandonaría la medicina. Que seguiría con su especialidad. Que no viajaría a la India. Que no venderíamos nada. Cada frase me devolvía un poco de esperanza. Sentí un alivio enorme. Por fin parecía estar recuperando a la Victoria que conocía. Nos abrazamos. Nos besamos. Y por primera vez en días pensé que quizá nuestra relación tenía arreglo. Entonces me dijo que quería hacer algo para recuperar la confianza. Un juego. Nada más. Sacó unas esposas. La idea me incomodó. Pero insistió tanto que terminé aceptando. Fue el peor error de mi vida. Porque apenas cerró las esposas sobre mis muñecas, su expresión cambió. Por completo. Tomó un látigo. Y me dijo. Ahora vas a demostrarme que me apoyas. Sentí un escalofrío. Victoria, basta. Soy tu dueña. Creí que seguía actuando. Hasta que llegó el primer golpe. Y luego otro. Y otro más. Le exigí que se detuviera. Intenté liberarme. Pero las esposas me lo impedían. Victoria repetía las mismas frases una y otra vez. Que debía apoyarla. Que debía demostrar amor. Que debía ayudarla a completar su transformación. Después me lanzó encima un líquido con un olor insoportable. Empecé a toser. Vi cómo colocaba veladoras alrededor de la habitación. Vi cómo se cambiaba de ropa. Vi cómo se preparaba para algo que parecía un ritual. Y entonces comprendí que estaba completamente fuera de control. Comencé a gritar. A pedir ayuda. A golpear lo que podía. Victoria seguía hablando de un hechizo. De una ceremonia. De miles de latigazos necesarios para completarla. Yo estaba aterrorizado. No sabía si aquello iba a terminar mal. O muchísimo peor. Y entonces escuché golpes en la puerta. Fuertes. Insistentes. Alguien había escuchado mis gritos. Y gracias a eso seguía vivo. Seguí gritando con todas mis fuerzas. Los golpes en la puerta aumentaron. Escuché voces. Después otro golpe más fuerte. Era la policía. Algún vecino había llamado al escuchar el escándalo. Victoria empezó a ponerse nerviosa. Yo aproveché para pedir ayuda. Minutos después los agentes lograron entrar. Todo ocurrió muy rápido. Me liberaron de las esposas. Llamaron una ambulancia. Victoria fue detenida. Y yo terminé en un hospital respondiendo preguntas que ni siquiera sabía cómo explicar. Durante la investigación relaté todo. El viaje. Los cambios de comportamiento. La obsesión espiritual. La India. Los $20,000. Los rituales. Las amenazas.
Y finalmente la agresión. Con el paso de los días aparecieron más respuestas. Las autoridades encontraron distintas sustancias relacionadas con los grupos que Victoria frecuentaba. Eso ayudó a entender parte de su comportamiento, aunque no justificaba nada. Yo regresé a casa semanas después. Solo. La casa seguía siendo la misma. Pero mi vida no. Me costaba dormir. Me costaba concentrarme. Me costaba aceptar que la persona con la que había compartido tantos años hubiera terminado convirtiéndose en alguien irreconocible. Meses más tarde llegó el juicio. Tuve que declarar. Victoria también. Y fue ahí donde comprendí que aquella versión de ella no había desaparecido. Durante varias audiencias continuó hablando de conspiraciones, energías y enemigos invisibles. Por momentos parecía vivir en una realidad completamente distinta. Finalmente el juez ordenó que permaneciera bajo supervisión especializada y enfrentara las consecuencias legales de lo ocurrido. Ese día nuestra historia terminó definitivamente. No hubo reconciliación. No hubo segundas oportunidades. No hubo regreso. Solo un cierre doloroso, pero necesario. Nuestro proyecto de clínica nunca existió. Sin embargo, el dinero que habíamos ahorrado permaneció intacto. No vendí mis bienes. No abandoné mi especialidad. No financié aquel viaje. Y con el tiempo comprendí algo importante. Amar a alguien no significa obedecerlo. Apoyar a alguien no significa destruirte. Y sacrificar tus sueños no demuestra cuánto amas. A veces solo demuestra cuánto estás dispuesto a perder de ti mismo. Hoy sigo trabajando para abrir mi propio consultorio. Tal vez el futuro que imaginé a los 20 años nunca ocurra exactamente como lo planeé. Pero sigue siendo mío. Y después de todo lo que viví con Victoria, entendí que ningún amor vale el precio de renunciar a quien eres. Porque cuando alguien te exige desaparecer para demostrarle amor, ya no te está pidiendo compañía. Te está pidiendo que entregues tu vida. Y esa es una deuda que nadie debería pagar.